Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios.
Muy buenos días a todos, bienvenidos. Nos sentimos muy contentos de poder compartir este mensaje de esperanza para tu vida. Mi nombre es José Escobedo y queremos seguir compartiendo contigo el mensaje de Mateo. Justo quiero comentarte que durante todo este mes vamos a estar analizando la pasión de nuestro Señor Jesús, lo que muchas personas le llaman así, la pasión, la crucifixión, el sufrimiento, pero todo lo que conlleva, todo este entorno alrededor de la figura de nuestro Señor Jesús en esta etapa crucial de su vida. Pero no solamente crucial para la vida de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, sino crucial para toda la humanidad. Pero antes de comenzar con el servicio de hoy, con la predicación, quiero pedirte que me acompañes a poner esto en manos de Dios. Bendito Padre, envía a tu Espíritu Santo en este momento hacia este servidor tuyo. Ayuda al predicador, sosténlo, fortalécelo. Señor, que todo lo que haga sea aprobado por tu Espíritu Santo y que hoy salgamos mucho más convencidos de que seguir a Jesús es lo mejor que podemos hacer por nuestras vidas. También por la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Bendito seas, y es a través de Él mismo que te pido, te doy gracias y te oro esto. Amén. Bueno, acompáñenme por favor al capítulo 26, versículo 1 y 2 de Mateo. Dice la Escritura: cuando Jesús terminó de hablar todas esas cosas, dijo a sus discípulos: como ya saben, la Pascua comienza en 2 días, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Bien, Jesús durante toda su travesía, después de que comenzó su ministerio, aproximadamente a los 30 años, instruyó a sus discípulos. Y justo antes, si tú puedes leer el capítulo 25 del libro de Mateo, al término de este capítulo Jesús habla acerca del juicio final. Estaba profetizando lo que en un futuro vendría. Y en estos versículos vemos que Jesús les dice a sus discípulos que iba a regresar como un Dios, como un Rey todopoderoso, ¿sí? Porque iba a venir acompañado de sus ángeles. Tú y yo no tenemos ninguna potestad en este momento sobre los ángeles. No podemos darle órdenes a ellos. Ellos no están bajo nuestra autoridad. Pero imagínate, dice la Biblia, que existen millones y millones de ángeles al servicio de nuestro Señor Jesús. Son seres muy poderosos, los cuales Dios creó con grandes capacidades. Entonces, imagínate, Jesús, toda esta travesía de estos 3 años, los instruyó, los amó, les dio su tiempo, su corazón. Y ahora, justo aquí les dice que iba a ser entregado para que fuese a su vez crucificado. Podría parecer un mensaje un tanto contradictorio entre que escuchamos que sus discípulos obviamente se pusieron muy animados cuando escucharon de Jesús decir que vendría con todo ese poder en su segunda venida a juzgar al mundo. Pero justo aquí, después de que les dice esto, de que regresaría con ese poder, les dice que sería entregado y que sería crucificado. Quizás sus discípulos, de estar en un momento de ánimo fortalecidos, pasan a otro estado de ánimo cuando se enteran de que ya muy pronto su Maestro, su Señor Jesús, al que tanto amaban, sería entregado para que lo crucificaran. Acompáñenme por favor, vamos ahora del versículo 3 al versículo 5. Dice la Escritura: en ese momento los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua. Acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Bien, derivado de lo que acabamos de leer en este momento, de estos versículos de la Biblia, hay cosas muy importantes que podemos extraer del texto bíblico. Dios es maravilloso y nos muestra tantas cosas. Después de la larga controversia que sostuvo Jesús contra sus adversarios, y también sus adversarios contra Jesús. Y sí es importante recalcar que Jesús no buscaba esa pelea, esa confrontación. Estas personas, los líderes religiosos, tenían mucha envidia de Jesús, porque
la gente lo seguía a él, lo amaba a él y lo respetaba, y a ellos no los respetaban. Entonces, a partir de esta gran controversia, culminó en esto, en que quisieron exterminar la presencia de Jesús. Tramaban matarlo. Y lo querían hacer también a escondidas, porque ellos no tenían la autoridad pública para ejecutar a una persona. Tenían que hacerlo por medio de la autorización del Imperio Romano. Entonces en esto culminó, que qué fuerte, ¿verdad? Qué desgracia el que personas, seres humanos, tengan tanto odio, tanto enojo contra alguien, que decidan, al verse derrotados, porque fueron derrotados completamente en todas las batallas, en todos los frentes, Jesús los venció por completo. Y ante su impotencia, ante poder tener argumentos delante del Hijo de Dios, decidieron matarlo. Miren lo que dice la Escritura. Quiero pedirles por favor que me acompañen al Salmo 31, versículos 12 y 13. Y es muy probable que esta Escritura era una profecía de lo que Jesús iba a padecer en este momento. Salmo 31, versículos 12 y 13. Me han olvidado como si estuviera muerto, como si fuera una vasija rota. He oído cantidad de rumores sobre mí, y el terror me rodea. Mis enemigos conspiran en mi contra, hacen planes para quitarme la vida. Este es un salmo de David que escribió por medio de la inspiración divina del Espíritu Santo muchos siglos antes. Y nos damos cuenta cómo la misma Escritura nos señala acerca del sufrimiento de nuestro Señor Jesús, de lo que Él padecería, de lo que estaría dispuesto a hacer para que nosotros pudiésemos ser justificados delante de Dios. Es un mensaje muy poderoso. No sé si lo alcanzas a ver, si alcanzas a percibir el amor tan grande, el poder que tiene el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Dice la Escritura que estuvieron allí en un lugar del inmueble del sumo sacerdote, el sumo sacerdote Caifás. Es interesante saber que justo antes de este sumo sacerdote existió el sumo sacerdote Anás. Pero este sumo sacerdote Anás fue depuesto por las autoridades romanas para que en su lugar pusieran a este Caifás. Pero el Antiguo Testamento señalaba que ningún sumo sacerdote podría ser removido de su cargo hasta que muriese. Imagínense. Pero aquí nos damos cuenta cómo muchas cosas de las que giraban en torno a la corrupción de los líderes religiosos se mostraban claramente, porque el nombramiento que le dio el Imperio Romano a este sumo sacerdote Caifás era ilegal, porque no esperaron a que muriese el sumo sacerdote Anás. Ahora, qué era la tarea principal de este sumo sacerdote? Pues nada más y nada menos que era el sacerdote más importante de todos los sacerdotes, imagínense. Entonces aquí vemos, como les decía, que todo lo que rodeaba a las autoridades religiosas estaba manchado por la corrupción, ¿verdad? Y la maldad. Entonces, tal parece también que vemos que este Caifás, este sumo sacerdote, tenía muy buena comunicación con el Imperio Romano. Es decir, se llevaban muy bien. Podemos pensar, pero ¿cómo es que un sumo sacerdote, un hombre de Dios, pudiese llevarse tan bien con un imperio que nosotros, por medio de la historia, nos damos cuenta que no era un imperio necesariamente devoto, ¿verdad? Que sus autoridades, los emperadores, los generales y todo el Senado y todas estas cosas de la política, no eran personas muy devotas o personas que tuviesen temor de Dios. Y es curioso saber que este Caifás se llevaba muy bien con ellos. Después de la muerte de Jesús, 2 años después aproximadamente, según el historiador Josefo, este sumo sacerdote fue depuesto. Fíjense, fue depuesto también por el Imperio Romano. ¿Por qué el imperio tenía poder? ¿Por qué tenían esa autoridad
sobre las cosas internas de cómo se oficializaba o se tenía que llevar a cabo las tareas que le competían única y exclusivamente al pueblo judío. ¿Por qué permitían eso? Entonces, este Caifás también fue depuesto por el Imperio Romano y terminó suicidándose, como les decía, según el historiador Josefo, 2 años después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Decían que no querían matarlo durante la fiesta. Aquí había una gran celebración. Y como tanta gente seguía a nuestro Señor Jesús, tenían miedo de que al enterarse las personas de que detuvieron a su maestro, pudiese levantarse una revuelta y pudiesen hacerlos pedazos, ¿verdad? ¿Cuánto podemos ver en situaciones donde una gran muchedumbre de personas se levanta y hace algo? El poder tan inmenso que tienen, ¿no? Como lo vimos o lo hemos aprendido en la historia, en la Revolución Francesa, cómo el puñado de personas se levantaron en contra de los reyes. Y fue algo estrepitoso, fue tremendo el poder que pudieron estas personas ejercer en contra de sus opresores. Entonces, estos hombres tenían ese temor, eran cobardes, ¿verdad? Y no querían hacerlo, pero ¿qué crees? Justo cuando no querían matarlo, en esos días lo mataron precisamente el día que no querían matarlo. Y esto nos hace ver cómo Dios está en control de todas las cosas y Dios será el que termine triunfando como siempre y el mal perderá. Sí, Jesús sufrió, sí padeció muchas cosas, pero al final de cuentas quiero decirte algo. Cuando te unes a Dios, siempre vas a tener la victoria. No importa el sufrimiento que podamos pasar, las situaciones difíciles, pero agarrados de Dios, vamos a tener éxito. En aquel entonces, imagínate que la población en aquel lugar aumentaba en 5. Es decir, que si por ejemplo había, digamos, los 100,000 habitantes, ahorita tengo el dato exacto de los habitantes que había ahí, pero llegaba a 500,000 de habitantes, porque las fiestas, ¿sí?, que se hacían en aquel entonces en el entorno de esa ciudad, hacían que muchas personas de fuera, de otras ciudades, de otras naciones incluso, llegaran ahí para celebrar esta cuestión de la Pascua, y que tenía que ver con el gozo que los judíos tenían y celebraban después de haber salido de Egipto. Conmemoraban eso, que habían sí padecido cosas difíciles, sufrimiento, la esclavitud, pero que su Dios los había rescatado. Acompáñenme por favor, vamos a Mateo capítulo 26 del 6 al 13. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, les respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Muy bien, vamos a analizar estos versículos de la Biblia. Dice la Escritura que vino una mujer llamada María. ¿Quién era esta mujer? Pues nada más y nada menos que aquella mujer que mientras Jesús estaba dando una enseñanza, nos lo señala el Evangelio de Lucas, ella estaba sentada a los pies de Jesús, estaba fascinada, estaba contemplando a su Señor Jesús en sus enseñanzas, mientras su hermana Marta estaba atareada allá alrededor con un montón de cosas y se estaba perdiendo, ¿sí?, la enseñanza de su maestro por estar extraviada.
ocupada en otras cosas en vez de estar escuchando a su Señor Jesús. Y ambas, a su vez, son hermanas de Lázaro, el hombre que fue resucitado por Jesús. ¿Recuerdas esa historia? Pues bueno, esta mujer viene en este momento trascendental de la vida de Jesús. Estaban en una casa de un hombre al que llamaban el leproso. Simón, el leproso, así dice la Escritura. Pero ¿saben qué? Es muy probable que este hombre ya no tenía la lepra, porque a los que en aquel entonces tenían lepra se les prohibía completamente tener contacto directo con las personas sanas. Y también es muy probable que este hombre haya sido sanado por Jesús. Sin embargo, se le quedó, digámoslo así, como el apodo, ¿verdad? Simón el leproso, para hacer referencia a que alguna vez tuvo lepra. En ese lugar llega esta mujer y hace algo muy especial por Jesús. Dios permite que esta mujer salga de su corazón el hecho de querer servir a Jesús antes de su muerte. ¿Qué era el alabastro? Dice que llegó, ¿verdad?, con un frasco de alabastro que tenía un perfume muy costoso. Imagínate, quiero decirte algo. Este frasco de alabastro era una piedra blanda que se usaba para precisamente portar estos perfumes muy costosos. Pero imagínate que era esa piedra tan blanda que lo tenían, me imagino, que cargar con tanto cuidado para que no se reventara, para que no se quebrara. Déjame decirte que leí algo al respecto de lo costoso que podría ser este perfume que la mujer derrama ahí sobre Jesús. Aproximadamente eran 300 días de salario. Supongamos que un ser humano como tú y yo el día de hoy ganase, no sé, 10,000 pesos. 10,000 pesos al mes. Pues este perfume tan costoso costaba en aquel entonces aproximadamente 300 días de salario. Me gustaría que pudieses multiplicar esos 10,000 por aproximadamente 10 meses. ¿Cuánto te da? Ya sacaste números, ¿verdad? Pues esto fue lo que la mujer hizo por nuestro Señor Jesús. Era tan preciado este perfume, que se ponía dentro del alabastro, que a las mujeres se les permitía colgar un pequeño estuche, un pequeño frasco, en su cuello. Parecía que estos frascos tenían un cuello larguito para que así se le pudiese amarrar algo y pudiesen colgar del cuello de las mujeres. Te voy a decir algo, eran tan valiosos para las mujeres que aún en el día de descanso se los permitían colgar, porque parece que ellos lo sentían, las mujeres, como una parte misma de ellas. Entonces llega y hace esto por nuestro Señor Jesús. El Evangelio de Juan nos señala que Judas fue el que se indignó porque esta mujer le hizo el regalo a Jesús. Aquí dice que sus discípulos, pero el Evangelio de Juan lo señala como que fue Judas específicamente, y que señaló, que se indignó. ¿Cómo es posible esto? Si hubiese podido dar a los pobres, ¿verdad? Se hubiera vendido en una muy buena cantidad. Pero también la Biblia nos señala que Judas era un ladrón, que él estaba a cargo de las ofrendas, ¿verdad? Y que de ahí sacaba el dinero, que se lo robaba. Entonces quizás no era tanto el buen corazón bondadoso de Judas, pero a su vez también quizás ya se había separado de su Señor Jesús, ya no sentía ese aprecio, no lo veía, es más, como un líder poderoso, políticamente hablando. A lo mejor él se sintió como defraudado por Jesús, porque él esperaba otro tipo de líder. Y ya su corazón estaba separado de su Señor Jesús. Entonces, él fue el que hizo este comentario, ¿verdad? ¿Cómo es posible tanto derrochado ahí? Y para Jesús, esto resultó una nueva oportunidad para enseñar a sus discípulos. Es curioso pensar que Judas lo veía como un desperdicio. Algo usado en Jesús era un desperdicio.
Pero más bien, yo considero que todo aquello que no fuese usado para Jesús, que no fuese dado a Jesús, realmente eso sí era un desperdicio. Las vidas de los jóvenes el día de hoy que no son entregadas a Jesús son un desperdicio. Los hombres y las mujeres que se pierden en las drogas, en el adulterio, en la inmoralidad sexual, esas vidas sí son un desperdicio. El dinero que malgastamos en las apuestas, en cosas que no sirven, que no son útiles para nuestra familia. Invertimos dinero en muchas cosas. Todo eso sí es un desperdicio cuando no lo usamos para la causa de Jesús. Eso verdaderamente sí es un desperdicio. Y Jesús les dice a sus discípulos, a los pobres siempre los tendrán. Y vemos cómo en las cartas del Nuevo Testamento se nos exhorta a que ayudemos a los pobres. Jesús siempre va a tener la razón. Los pobres existían en aquel entonces y hoy siguen existiendo. Pero lo que señala es que esta mujer hizo algo muy especial por Jesús. Ese regalo, ese frasco de alabastro, sí podría parecer un regalo temerario. Imagínate que alguien llegara el día de tu cumpleaños y te diera algo que van a usar en tu velorio. ¡Wow! Era un regalo temerario quizás. Y es probable que la mujer no sabía exactamente qué estaba pasando, pero como te digo, Dios está en todo momento en control. La mujer quiso hacer algo precioso por Jesús, algo increíble por Jesús, pero resultó que lo que estaba haciendo es darle un regalo para prepararlo para su sepultura. Y Jesús, muy agradecido, les dice que esta mujer sería recordada cada que se hable del sufrimiento, de la pasión de Cristo. Qué increíble, ¿verdad? Qué interesante todo esto. En ese momento, cuando la mujer derrama este perfume, toda la casa se llena de un olor increíble, de un olor, de unas fragancias exquisitas. Pero para Judas, quizás este olor ya era insoportable. Este olor representaba para él algo que él no aprobaba, algo que para él era un desperdicio. Ya estaba separado de su Señor Jesús. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué estarías tú dispuesto o dispuesta a hacer por tu Señor Jesús? Esta mujer hizo algo muy importante, lo preparó para su entierro. Pero ¿qué estarías tú dispuesto o dispuesta a hacer hoy por el Evangelio de Jesús? Acompáñenme a Mateo 26 del 14 al 16. Mire lo que dice la Biblia. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Bien, ¿por qué hizo esto Jesús? Algunos estudiosos de la Biblia han analizado, se han hecho un stop para poder profundizar un poco más en la vida de este hombre. Y algunos creen, son suposiciones, no lo señala concretamente la Biblia, pero algunos creen que Judas traicionó a su Señor Jesús porque a lo mejor se sintió como desplazado, porque todos los demás apóstoles eran galileos y él no era un galileo. Él era el único miembro del equipo de Jesús, de esos 12 apóstoles, que no era galileo, y a lo mejor se sintió intimidado por el liderazgo de ellos, ¿verdad? A lo mejor él quería ser el líder y no pudo serlo. Vemos cómo salió adelante el apóstol Pedro, incluso Juan, Santiago, que parece ser que eran los que iban más adelante del grupo. Y es probable que eso haya causado en Judas amargura en su corazón, el no ser el líder principal. También algunos señalan que Judas pudo haberse sentido desilusionado, como te comentaba hace un momento, porque a lo mejor él esperaba un líder guerrero, político,
que venciera y arrasara completamente con el imperio romano. Y no fue así. El liderazgo de Jesús era otro tipo de liderazgo. Algunos señalan que Judas quizás también creyó que Jesús estaba perdiendo la batalla. Al anunciar su muerte creyó que Jesús iba a perder en todos los aspectos, ¿verdad? Y no quiso estar con los perdedores y se fue al bando contrario. Es posible que también Judas llegase a dudar de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el que señalaban todas las profecías. Pero algo en lo que todos concuerdan, sin lugar a dudas, es que era un hombre codicioso. Porque vemos en la Escritura cómo se acerca con estos adversarios de Jesús y les dice: ¿cuánto me van a dar si traiciono al Maestro? La codicia. Creo desde mi perspectiva que sí había codicia, pero también algo de rencor hacia su Señor. Algún sentimiento de amargura. Y ahorita lo vamos a ver por qué, ¿verdad? Y le dan 30 monedas de plata por el Maestro. Bueno, por el hombre que amó a toda la humanidad, que le amó precisamente a él, a Judas, por su Maestro santo, piadoso. 30 monedas de plata, una gran cantidad, ¿no lo crees? Déjame decirte que no. Era una paupérrima cantidad. El Antiguo Testamento señala en el libro de Deuteronomio que cuando un hombre poseía un buey, un animal de trabajo, y ese buey cornaba y mataba al esclavo de otra persona, este hombre, el dueño del animal, tenía que pagar 30 monedas de plata para resarcir la pérdida del esclavo. Es decir, Judas recibió el pago que se hubiese dado por un esclavo. María, ¿sí?, fue y trajo un perfume de 300 días de salario para su Señor Jesús, para derramarlo. Y Judas recibe el pago, que era muchísimo menor que eso, un pago que se daba por un esclavo. 30 monedas de plata. Eso valía para Judas, su Señor Jesús. Pero también es interesante saber que eso valía Jesús para sus adversarios. Tampoco valía más para ellos. Era tanto el odio y el rencor que sentían con él, la envidia, que decidieron pactar un precio muy barato por el hombre más amoroso y más perfecto que ha pisado esta tierra, este mundo caído. Lo vendieron muy barato al Señor Jesús. ¿Sabes? Nosotros podemos pensar, qué mala onda, ¿verdad?, ese Judas. Y mira, los líderes religiosos, para ellos no valía casi nada Jesús. Tú y yo también traicionamos a nuestro Señor Jesús. Tú y yo también traicionamos a Jesús cuando lo negamos. Tú y yo también traicionamos a Jesús cuando derrochamos nuestro dinero. Tú y yo también traicionamos a Jesús cuando andamos en adulterio, cuando somos corruptos, cuando no vivimos de acuerdo al mandato de Jesús. Tú y yo traicionamos su sacrificio cuando no consideramos seriamente el hacer cambios en nuestras vidas. Así que no podemos jactarnos y decir qué malo era Judas, qué malo era Pedro porque lo negó, qué malo era... Y nosotros pensar que estamos libres de no poder pecar contra nuestro Señor Jesús. Nosotros también podemos traicionarlo. Miren lo que dice en Mateo, capítulo 26, del 21 al 30. Dice la Biblia: al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12 discípulos. Mientras comían les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará.
Ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Y bueno, terminamos en esta predicación. Vamos a terminar analizando estos versículos. Era un momento que definitivamente podía ser como un trago muy amargo para todos los 11 discípulos y para Jesús, ¿no lo crees? Pero precisamente había una analogía entre lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando vivían en Egipto como esclavos y en ese momento que estaban pasando. En la Pascua se celebraba precisamente que habían salido de allá, que Dios los había liberado con manifestaciones poderosas, con muchos milagros, pero que habían sufrido. Por eso el cordero que se sacrificaba y que se comía en esa noche, el día de la Pascua, era un cordero que se preparaba con hierbas amargas. Y esto era una ordenanza de Dios desde el Antiguo Testamento para que estas personas, los judíos, recordaran todo el sufrimiento, el maltrato, el desprecio que habían sufrido sus antepasados. Y en ese momento estaban comiendo ese cordero, ¿verdad? Estaban preparándose para comer ese cordero con hierbas amargas, pero precisamente era lo que estaban padeciendo ellos en ese momento. Un momento muy difícil, un momento amargo. Pero ¿ves la analogía? Es muy interesante, ¿verdad? Miren, era un momento tan amargo que la misma Escritura nos señala lo difícil que sería en ese momento. Y lo vemos en el Salmo 41, versículo 9. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Esta también es una profecía de lo que pasaría con Jesús en su relación con Judas. Este hombre del que comió, del que compartía tantas cosas, lo traicionó. Pero ahora tenemos algo muy especial, porque aquello de la Pascua a nosotros ya no es necesario que lo celebremos, porque si bien la Pascua sirvió para que una nación llamada Israel, en su momento llamada Israel, fuese liberada, ahora con el nuevo pacto de Jesús, al partir el pan y el jugo de uva que Él impuso en ese momento con sus discípulos y que les dijo que lo practicaran, ahora ese es el nuevo pacto que tú y yo celebramos. En este momento quiero pedirte que me acompañes en una oración para orar por el pan y el jugo de uva que representan ese momento, quizás sí de un momento amargo, pero que ahora nos trae mucha esperanza. Señor y Padre, agradecemos tanto la paciencia que tienes con nuestras vidas y que aún nos permites tomar la Santa Cena que instauró tu Hijo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Perdónanos, ayúdanos a no traicionar el nombre de tu Hijo Jesús, la esencia de lo que Él es, de lo que vino a representar, y que no desperdiciemos nuestras vidas, Padre, en el pecado. Bendice este pan y este jugo de uva que representan su cuerpo lastimado
y su cuerpo, su persona traicionada y su sangre vertida en el piso, derramada para que nosotros fuéramos perdonados. Gracias, y es a través de Jesús que te oro y pido esto. Amén. Gracias, hasta pronto. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad, Dios, saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué
Bien, ahora en este momento quiero compartirles la escritura de nuestra ofrenda. Para nosotros es muy importante, es fundamental que podamos ofrendar para Dios. Miren lo que dice Levítico 19:5. Vamos para allá, a la escritura. Cuando sacrifiques una ofrenda de paz para el Señor, ofrécela de la forma apropiada, para que Dios te acepte. Vemos cómo desde el Antiguo Testamento había una dirección específica de cómo a Dios le agradaba que las personas ofrendaran. Tú y yo podemos pensar, a lo mejor erróneamente, que por el solo hecho de dar algo, Dios lo acepte. Es como si fuéramos a la calle y hay en las esquinas hombres y mujeres con mucha necesidad. ¿Los has visto? La verdad es que ellos están sentados y esperando a que las personas les den lo que sea, y ellos lo van a aceptar. Pero ¿sabes qué? Dios no es una persona, no es un menesteroso. Vamos, es fuerte la palabra, no es un pordiosero. ¿Verdad? ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces aquí lo importante es cómo nosotros podemos ofrendar para que Dios acepte nuestras ofrendas. Porque incluso puede haber hombres que den una gran cantidad de dinero o que estén dispuestos a darlo, pero no significa que Dios haya aceptado de buena manera ese dinero o que haya aceptado la actitud del hombre que lo da. Si ese hombre, esa mujer no lo hace de la manera correcta, en la que Dios le agrade, teniendo un buen corazón, es como si no haya dado algo. ¿Te imaginas qué fuerte? Entonces, la Biblia nos enseña de principio a fin cómo es que hombres y mujeres daban su ofrenda con un buen corazón, con un corazón adecuado. Porque como te digo, es equivocado y erróneo pensar que por el solo hecho de dar, Dios lo está aceptando. Está aceptando nuestra ofrenda y está aceptando nuestro corazón. Preocupémonos por dar una ofrenda que a Dios le agrade y hacerlo con el corazón correcto. Vamos a orar por la ofrenda. Bendito Padre del cielo, por favor, bendice esta ofrenda y también acéptala, Padre. Perdónanos si no lo hemos hecho de la manera correcta, pero ayúdanos a tener siempre en nuestra mente y nuestro corazón hacer lo que es correcto delante de ti, Padre. Ayúdanos a seguir adelante y no olvidarnos lo bueno que has sido con nosotros. Padre Santo, bendito seas, y es a través de mi Señor Jesús que quiero orar y pedir esto. Amén. Muchas gracias, hasta pronto.